Hola, buenas noches. Este va a ser el vídeo sobre corriente alterna. Entiendo que muchos habréis oído, pues, todos espero que hayáis oído lo que es la corriente alterna y más o menos tengáis una idea de lo que puede ser. Al final yo creo que en la cabeza todos tenemos que es algo que sabemos que hace así, sabiendo que esto es el tiempo y que se repite todo el rato. Normalmente esto suele ser una senoidal del estilo, pues por ejemplo, es igual a U por raíz de 2 por el seno de, escribo ya y luego explico dónde vienen las cosas. Así. Vale. Esto como vemos es una senoidal. Pero alterna, por ejemplo, también podría ser esto. Esto sería una onda cuadrada. O incluso esto. Que sería precisamente una onda triangular. Bueno, pues para empezar yo voy a trabajar con esto, ¿vale? Con corriente alterna de corriente sinusoidal. La cuadrada y la triangular a veces tiene ciertos usos en la electrónica. Y bueno, voy a escribir un poco pues la ecuación que todos, en plan, la ecuación más simple, digamos, para ello. Que sería precisamente U de pico por el seno de 100 pi por t más un ángulo. Vale, lo primero, ¿qué es V de pico? Pues bueno, si volvemos a dibujar la sinusoidal, tal no se ve, vemos que aquí hay una cierta distancia, una amplitud. Pues esta amplitud, voy a ponerla así un poco para que joder. Venga, vamos allá. ¡Uy, que me ha ido la goma! Para que no parezca una delta de incremento. Pues sería la U de pico. También a veces, vamos a escribirlo de otra manera, que sería precisamente así, poniendo aquí un pico. Esto, pues indica el valor máximo de la tensión, el valor real máximo. Luego entenderéis por qué influye precisamente en lo de máximo y real. Después, por otro lado, tenemos la pulsación, 100 pi por t. 100 pi viene precisamente, 100 pi sería igual a 50 por 2 pi, lo cual sería igual a la frecuencia por 2 pi. Recordemos que la frecuencia tiene unidades de segundo a la menos 1, ¿vale? Por lo tanto, esto sería precisamente, tendría unidades de radianes segundo. Vale. La frecuencia de 50 Hz. Esta frecuencia es precisamente la que se utiliza en Europa, en Asia, en África y bueno, todo lo que vendría siendo, digamos, los viejos continentes, a excepción de Sierra Leona en África y de Arabia Saudita. Como podéis imaginar, los yankees, como siempre, van a su puta bola y ellos utilizan 60 Hz. Eso se puede ver también en Canadá, en México, en Colombia y todo hasta abajo hasta Argentina. Creo que, si no me equivoco, Argentina y Chile tienen 50 Hz también. ¿De dónde viene esto? Pues bueno, al final de tema patentes y de empresas y colonizaciones, ¿vale? Como España teníamos la zona más, pues eran nuestras. Tened en cuenta que al final Colombia, Venezuela y toda esta zona, si no me equivoco, se independizó antes de España que Argentina y Chile. Pero bueno, y después también cabe, las islitas del Golfo de México también tienen, el Mar Caribe mejor dicho, también tienen 60 Hz, a excepción de Jamaica, que tiene 50 Hz porque fue una colonia británica hasta bien tarde y encima estaba aislada de la red. Al final el tema de redes, tú supones, por ejemplo, la red eléctrica europea, estamos conectados a toda Europa. Es por ello que, a tomar por culo, que Jamaica tiene 50 Hz, punto. ¿Por qué 50 Hz? Pues esto tiene que ver al final con el tema de las máquinas, que las máquinas son máquinas síncronas, no entre las que son generadores. Me he liado. Esperad. Vale, y esto sería un polo norte. Uepa, me falta aquí uno. Sería sur. Esto sería norte 2, norte 3, sur 2, sur 3, ¿vale? Bueno, pues al final aquí esto estaría rotando. Y si esto gira a una velocidad de 3000 revoluciones por minuto, partido por n, siendo n igual a 1, 2, 3, en fin, pues es cuando tenemos precisamente los 50 Hz de giro. El 1, 2, 3 depende pues del número de polos y demás.
Bueno, pues poco más que decir, sinceramente, acerca de esto. Así que vamos a ir un poco ya más al lío, a lo que nos interesa. Que sea, por ejemplo... Ah, bueno, me falta por comentar, eso sí, perdonad, el tema... Joder. El tema del phi este, ¿vale? El ángulo este es precisamente, pues eso, un ángulo que tiene que ver con la onda. Si yo, por ejemplo, es, digamos, la condición inicial, ¿vale? Yo sé que en t igual a 0, el seno va a ser, bueno, el seno tiene que ser del estilo 0, pi, 2pi, etc., es decir, npi, siendo n pues 0, 1, 2, 3, para que precisamente se cumpla esto. Y sé que además es ascendente. Luego sé que tiene que ser 0, 2pi, etc. Vale, pues digamos que ese ángulo es el que te lo regula. Si por ejemplo empezásemos así, pues sabría que este ángulo es sería pues pi medios, que me está variando con los grados. ¿Vale? Joder, qué pi. Sería pi medios, ¿vale? Al final, pues es fácil. O sea, metes t igual a 0. Si tienes, por ejemplo, la ecuación que sería igual a u seno tal más. Aquí hay una t. Pues si pones t igual a 0, entonces en t igual a 0 te queda igual a u por el seno de el ángulo s. Igual a, por ejemplo, u medios, ¿vale? Entonces ya de aquí saldrías que tal son pi sextos, es decir, 30 grados. Sería meterlo en la calculadora y ya nos saldría. Pero ahora supongamos que tenemos dos ondas. Tenemos una por aquí y otra por aquí, por ejemplo, ¿vale? Como veis, una tiene un phi 0. Espera, voy a nombrarlas. Joder. Una tiene, normalmente me va a interesar solamente la parte de aquí, que es donde me voy a fijar bien en dibujarla. Aquí ya, como veis, pasa lo que quiera. Pues entonces voy a fijarme en el ángulo de... Uy, estos dos, que no lo he puesto. 1, sabemos que tenía ángulo 0. Y 2, sabemos que tendría ángulo pi medios. Entonces es por ello que podemos decir que el desfase, es decir, la diferencia de fase entre una y otra, sería phi 2 menos phi 1, igual a pi medios. Sería el desfase de 2 con respecto de 1 esto. Pero ahora vamos a ponerles nombres. Digamos que 2 es la tensión. Perdón, la intensidad. Que si no me voy a liar y la vamos a cagar. Y que 1 es la tensión, ¿vale? Entonces, esta diferencia de ángulos se le llamaría phi. Joder, vaya phi de mierda. Sería phi, lo cual sería precisamente el de la intensidad con respecto al de la tensión. Vale. Perdón, joder. Sería el de la tensión menos el de la intensidad. Perdón si me lío, pero vamos, entré en el caí a las 8 de la mañana y salí a las 8 de la tarde, así que estoy con la cabeza en otro lado. Pero bueno, esto sería el ángulo más importante. Si es, por ejemplo, si esto fuera la intensidad y esto la tensión, no valdría, ¿vale? Tiene que ser el ángulo de la tensión menos el ángulo de la intensidad. Sinceramente, no se lo acabo haciendo ni puto caso. Pero bueno, si habláis con alguien de estas mierdas, queda muy feo, pero muy muy feo, que no tenéis ni puta idea, es decirlo al revés. Así que si no tenéis ni puta idea, no lo digáis así. Decís el ángulo de U menos el ángulo de I y ya está. Vale. Aquí le demos todo el tema de la corriente alterna. Pues bueno, sería principalmente a Westinghouse, a Kennedy, también tenemos por ahí a Tesla, a Ferrantis, también muy importante. Y bueno, así un poco de culturilla, para quedar bien en una conversación decir esto. Así que vamos a ir ahora un poco a por qué decía que a esta expresión que puse aquí, de efectivo por el seno de 100 pi por t más el ángulo, ¿vale? Bueno, precisamente hago hincapié en esto y en esto porque para hacer cálculos, póngase por ejemplo que la potencia sería la u de pico partido por la i de pico y que esto nos quedará lo que sea, partido lo que sea, por el seno de 100 pi por t más un ángulo partido por el seno de 100 pi por t más... Voy a poner otra letra porque si no... teta, venga. Más teta.
A ver quién es el guapo que me sabe decir cuánto vale esto. Porque esto, lo ideal sería sacarlo en un seno de 100 pi más por t más lo que sea. Y equivalente lo que sea. O sea que no es cómodo trabajar con senoidales. Porque encima tiene unas fórmulas que normalmente no nos acordamos de ellas. Yo por lo menos no me acuerdo de ninguna. Es por ello que solemos utilizar el tema de los fasores. Y aquí es precisamente donde entran los números complejos. Os acordaréis que en un número... yo también iba a poner phi de cabeza. Voy a poner alfa. Os acordaréis que en números complejos había una forma, la forma polar de hecho, que se escribía normalmente del estilo, yo que sé, u con rayita es igual a u con un ángulo, ¿vale? Siendo esto 1. Esto nos dice que sería igual, de la forma polar, nos diría que es igual a u por el coseno de ese ángulo más seno de ese ángulo por i, siendo i igual a raíz de menos 1. A ver, os recomiendo de primeras pillaros o la calculadora programable si os dejan, la HP Prime está muy bien, o si no la Casio blanca, que te hace números complejos. Pero en esta asignatura es muy importante una calculadora que te haga números complejos y sistemas de ecuaciones, por temas de velocidad, o sea, de ir más rápido y no, porque si no te irías en mierdas. Y esto, bueno, también se podría escribir como la fórmula de Euler, te digo la forma de Euler, que sería... no, sí, iba a escribirlo de otra manera. Y por alfa, si no me equivoco. Esta yo nunca la he utilizado en mi vida ni la pienso utilizar. Yo utilizo la polar y la binomial. Pero ahora diréis, vale, ¿qué cojones significa esto? ¿Qué cojones significa esto? Y cómo paso de una senoidal como esta a esto. Vale, pues os he dicho que al final una senoidal es así. Pues entonces, si tú te subes aquí, ves que esto alcanza un cierto valor y que tiene un cierto ángulo. Al final, un fasor, os acordaréis que lo que hace es girar, ¿vale? Se está ya todo el rato girando. Nosotros lo cogemos en un momento estacionario. Que no sé, ¿cómo pasamos de una u es igual a u pico por el seno de 100 pi t más phi? Pues entonces lo que tendríamos que hacer sería, en fasores, u va a ser igual a u pico partido por raíz de 2 con el ángulo de aquí. ¿De dónde sale esto de partido de raíz de 2? Que es de hecho el raíz de 2 este que puse por aquí al principio, este de aquí. Bueno, pues sale precisamente de que el u efectivo, si no me equivoco, es igual a la raíz de 0 a pi medios, o a pi mejor dicho, del seno al cuadrado de 100 pi t más el ángulo diferencial de t, creo que es. No me acuerdo, a ver, esto es teoría, o sea, lo busquéis en internet y os aparece. Al final vuestro profesor entiendo que lo explicará en algún momento, si es que tiene un mínimo. Pero bueno, y ahora como podéis ver, si por ejemplo tenemos una intensidad igual a I con un ángulo beta, bueno, que ya me va con paréntesis, y U igual a U con un ángulo alfa, entonces la potencia será igual a U partido por I, alfa beta, que será igual en binomiales, pues bueno, voy a ponerlo de cabeza, U coseno de alfa partido... No, que coño, si es una división, entonces me estoy gilipollas. Lo cual sería igual a... Las divisiones se hacen en polares. U partido por I por alfa menos beta, ¿vale? Esto, por cierto, no es cierto, ¿vale? Pero más adelante atajar el tema de las potencias y demás que tiene lo suyo. Vale, hay una cosa por la que he pasado por alto sobre los fasores y que es súper importante, que es el tema de la pulsación. Para que tú puedas operar con fasores tienen que tener la misma frecuencia, ¿vale? 50 Hz. Normalmente en esta asignatura pues entiendo que pues, no van a ser tan soplapollas de poner distintas frecuencias. Pero bueno, sí que es cierto que al final en la industria se encuentra. Por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto en el que tenemos pues unas plaquitas, bueno, tenemos unas baterías y estas se cargan y descargan, obviamente, como todas las baterías. Y entonces hay que medir esa temperatura para que no sea pues el purgatorio de antes, es decir, que no sea un infierno eso de ahí. Para ello pues tenemos una PCB que se llama,
que sería una plaquita de electrónica con sensores de temperatura. Entonces de aquí salen 3 cables. Lo normal, un cable que son los 5 voltios, que son necesarios. Joder. Los 5 voltios, otro es la tierra y otro que es, digamos, la señal. El V-out, vamos a poner. Claro, lo normal sería pensar que tú vas a sacar un cable de esto, un cable de esta temperatura, otro 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 cable de esta temperatura, hasta la microchip o el Arduino, en fin, no, lo que lo tengas. Pues entonces lo que se puede hacer en ese caso es que, joder, todo vaya por el cable este de VA. Vale, también parezco gilipollas. Todo vaya por el cable este de VA out. ¿Dónde está la clave para saber si está midiendo esta o esta? Medir a distintas frecuencias. Si tú al final tienes una que se mide a 10 Hz, es decir, una señal que va a 10 Hz, una señal que va a 20 Hz, otra que va a 30 Hz, etcétera, tú sabes que si la señal de 10 Hz te ha dado sobrepaso, te ha dado por encima, entonces es que la temperatura en el chip A, llamémosla, de A es superior, en mi caso es 60 grados, ¿vale? Sí, 60 grados es lo máximo que tengo. Otro ejemplo de aplicación de distintas frecuencias sería, por ejemplo, los cables. Nosotros en casa tenemos una maquinilla que se llama contador, que es precisamente por lo que cuenta la energía que consumimos. Y claro, no sé si os acordáis, pues cuando éramos nosotros jóvenes, pequeños, que venía un fulano de la compañía eléctrica, Iberdrola, Naturgy, la mierda que fuera. No, pasaba en plan, pues en mi caso pasaba por delante de mi casa, que tenía un chalet. Pasaba por delante y midía. A veces ya, pues, en los pisos sé que llamaban en las casas y bueno, en fin. Y te decían, soy el de la luz, el que viene a leer el contador. Entonces leía el numerito, imaginaos de 100 julios, que esto no, más bien sería, entonces sería pues, digo, que 100 julios es una polla como una olla, se ha gastado. Pues yo que sé, en 1000 kilovatios hora. En 2 meses, pues más vale que le gastes, pero bueno, puede ser. Pues entonces venía el fulano, te lo leía, lo anotaba en un papelito y a la siguiente casa que iba. Claro, la compañía estaba pagando un soplapollas para que fuera dándose un paseo todo el día leyendo contadores, anotándolos en una hoja. Es por ello que idearon un sistema tal que por el cable, pensad que vosotros tenéis un cable que llega a vuestra casa, que es el que os da energía. Vale, pues entonces lo que hacían era mandar otra señal para allá. Esta energía viene a 50 Hz, como ya he dicho antes, F igual a 50 Hz. Lo que hacen es mandar otra señal que está a una frecuencia muy distinta, por ejemplo, 1 kHz. Dicha señal, pues, como la señal es buena electrónica, con binario final, le indica cuánta es la energía que has consumido, normalmente es cada hora, ¿vale? O sea, el contador acumula toda la energía de cada hora, y dice, de 0 a 1 has consumido 5 kilovatios hora. De 1 a 2 has consumido lo que sea. Y por la noche, normalmente, por esto de que hay menos flujo de potencia por aquí, que va a estar menos cargada el cable, aunque en verdad esto no carga una mierda, pero bueno, pues lo envía, ya se aprovecha. De hecho, si veis la factura de luz y buscáis un poco, os aparecerá incluso por horas lo que consumís, lo cual puede llegar a ser incluso interesante. Otra batallita de abuelo cebolleta es que, por ejemplo, así, si queréis ver lo de la alterna, es lo que tenemos. Alterna es lo que tenemos en los enchufes, no es continua. De hecho, lo que se pasa continua es por ejemplo, en el cargador del ordenador, el ladrillo ese que tenemos normalmente. Pues bueno, yo me acuerdo una vez que de pequeño estaba fozando en la tele y había un cable pelado. Me acuerdo pues que bueno, toqué y de repente el brazo se me empezó a mover. En plan, se me empezó a abrir y cerrar, abrir y cerrar. Los músculos se contraían y tal. A eso se le llama tetanización. Y precisamente lo que pasa es que digamos que la corriente, cuando llega a este pico... Joder, puto boli, macho. Cuando llega a este punto, el brazo se te encoge. Y cuando llega a este punto, el brazo se te estira. Bueno, se te estira. Poquito, pero se te estira. Cuando llega a este punto, se te vuelve a encoger. Cuando llega a este punto, se te vuelve a estirar. Pues fue más o menos lo que me pasó a mí, obviamente. Vamos, sería un par de ciclos. Ni de coña fue más. Pero bueno, es algo curioso. De hecho, cuando es lo que le pasa a mucha gente, que le veis que les ha dado un calambre y se empiezan como a mover y a acercar y a alejar, en fin. Otra de las cosas que pasa es que... ¿qué os voy a contar?
Ah, sí. Que por ejemplo, si cogéis una cámara de ultra rápida, este tipo de hormiguero, de cámara muy lenta, y apuntáis a la luz, a una bombilla cualquiera que tengáis, veréis que se apaga y se enciende. ¿Vale? O sea, igual ni lo veis con una cámara, pero bueno, se apaga y se enciende. Lo hace unas 200 veces por segundo. Tenéis que tener en cuenta que los hercios, un hercio sería precisamente, bueno, esto sería en tiempo, sería el periodo. El periodo cuenta el número, los segundos que tardas en hacer este ciclo. Por los hercios cuentan el número de ciclos que haces en un segundo. Lo cual, claro, la luz, entended que se enciende aquí y se enciende aquí. Solamente se apaga aquí. Es por ello por lo que digo que se enciende 100 veces por segundo. Vale. Bueno. Aún así, bueno, esto ya, fin del paréntesis. El tema de los fasores, que no sé dónde coño estoy aquí, explico un poco más a fondo en un vídeo distinto. Para practicar un poco el tema de los fasores, los desfases y demás, vamos a hacer este ejercicio. Aún así no os preocupéis mucho por cambiar, o sea, a mí por lo menos nunca he visto un ejercicio que sea de cámbiame estos fasores. Vale, y esto es la intensidad. Y esto es la tensión, a ver, le digo, esto es la tensión. Y esto es la intensidad, ¿vale? Como veis empieza yendo hacia abajo, y esto empieza yendo hacia arriba en 0. Y aquí hay una distancia. Y nos da varias opciones de fasores. Esto sí, esto es normalmente poner la flechita, ¿vale? La flechita está encima. Os lo recomiendo para saber cuándo estáis con módulos y cuándo no estáis con módulos. ¿Vale? Esto sería U. ¿Se ha puesto más gordo o es cosa mía? En fin. Ah, no. Vale, esto sería I. Esto sería U. Esto sería I. Y después otra, la que esto sería I. Y esto sería U. Yo os preguntaría, ¿cuál de estos fasores corresponde a esto? Obviamente, un segundo, en los fasores no está todo el rato girando. O sea, no es que en el segundo 1 tengas este fasor y en el segundo 2 tengas este fasor, sino que es algo estacionario, ¿vale? Calculáis y ya está. Después, si porque al final, recordad que da cada vuelta 50 veces por segundo. O sea, es que sí, que nos gusta la precisión y todo lo que queráis, pero 50 veces por segundo. O sea, es que no me jodas. ¿Qué coño me importa que esté en plan aquí arriba en el segundo 0,001 que en el segundo 0,00012, ¿vale? Pues bueno, dicho esto, comencemos. Como podemos ver, la tensión es más grande que la intensidad. Luego, si la tensión efectiva, que es esta distancia de aquí, es igual a la tensión pico partido por raíz de 2, la intensidad efectiva es igual a intensidad pico partido por raíz de 2, entonces, sabiendo que U pico es mayor que intensidad pico, U efectivo será mayor que I efectivo. Por lo tanto, podemos ya descartar esto toma por culo y esto toma por culo. Dicho esto, ya lo podemos atajar de dos maneras. A mí, una forma de ver los fasores, como os digo, es viéndolos como una flechita que apunta directamente. Si nos ponemos a ver dónde nos ponemos, aquí por ejemplo, vemos que la flechita de la tensión iría así y la de la intensidad iría así. Los tamaños no son acordes, ¿vale? Por tanto, nos decantaría por esta. Otra forma de verlo sería escribiendo las ecuaciones. La de la U sería, pues, no sé qué, seno de no sé qué más 1 más 0, ¿vale? Y la de intensidad sería no sé qué, seno de no sé qué, más o menos. Pues tenéis que tener en cuenta que, fijaos, ha subido y ha bajado. Es por ello que está en torno el ángulo de este es más alfa, tal que 180 mayor que alfa mayor que 270, ¿vale? Por lo tanto sabemos que está entre esa zona. Y es por ello que sabemos que la U va a ir más adelantada que la I. Por eso este ni de coña es. Y este sí que podría serlo. Sí que es cierto que, hombre, este tendría que ser más así, este fasor de la I, tenía que ir hasta ahí. Pero bueno, lo he hecho a mano alzada, tampoco pasa nada, ¿vale?
también os considero que se ve bastante fácil cuál es de los dos. Por otro lado, y una cosa que no he dicho, muy importante. En la forma binomial, es decir, u igual a u coseno de alfa más u seno de alfa, joder, lo tengo que pensar y todo, y yo no pondría esto jamás, pondría u coseno de alfa más j u seno de alfa. Esta j es igual a la i, que es igual a la raíz de menos 1, además. El MATLAB te lo reconoce, imagino que sabéis lo que es MATLAB, espero que sepáis lo que es MATLAB. Pues el MATLAB te lo reconoce la i, digo la j. ¿Por qué utilizamos la j y no la i? Bueno, pues como habréis podido suponer, aquí al final nos vamos a comer i's por un tubo, porque todas las operaciones van a ser en complejos, y por ello no vamos a... no nos podemos liar entre esto y la intensidad, ¿vale? Por ello ponemos la j y a pastar. Así que bueno. ¿Qué pasa? Pues claro, yo aquí estoy todo el rato poniendo esto como si el valor medio de la tensión, bueno, de la tensión de la señal fuera 0. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, joder, puto lápiz? Estos son 0 voltios, por ejemplo, y tenemos esta señal, donde el valor medio son 5 voltios. Bueno, pues en ese caso sería fácil pensar que la U sería igual a 5 voltios más la O senoidal, ¿vale? La pongo así y ya está. Pero, joder, al final lo que te está leyendo un voltímetro no es esto, sino que te va a leer, bueno, esto no lo sabéis, de verdad. Un voltímetro en corriente alterna no te mide el pico, ¿vale? Para eso están los osciloscopios, que es una máquina tipo un seismógrafo que te da una onda y demás. Te da el valor efectivo, que es el valor este que ponemos aquí, ¿vale? El U pico partido por R de 2. Entonces, el voltímetro lo que te va a dar es U igual a... y se va a hacer la picha un lío. Porque está viendo que, joder, un voltímetro dice, vale, yo subo 5 o subo U, bajo U. Pero claro, para el voltímetro esto es 0. Pues en caso de que el voltímetro esté preparado, tiene que ser un voltímetro con un buen display, te dará una U prima, prima, tal que U prima al cuadrado será igual a la U de continua al cuadrado más la U de alterna efectiva al cuadrado. Esto es un valor constante, ¿vale? Es este valor de aquí. Así que bueno, a ver, ni puto caso, tampoco me he encontrado en mi vida, pero os lo cuento y ya está. Así que ahora pasemos ya a cosas más kirchhoffescas y ohmianas. Una resistencia. Una resistencia es, pues bueno, consume potencia activa, ya os explicaré lo que es esto, y tiene una caída de tensión tal que U es igual a I por R. Un condensador. Comienzan las risas. ¿Os acordáis que en el vídeo de continua, en la parte de transitorios donde di, pues bueno, condensador y demás, hubo un momento en que dije, vale, lo voy a hacer ahora por... ¿cómo se llama esto? Laplace, por la transformada de Laplace, ni puto caso. O sea, si os gusta bien y si no, ni puto caso, porque tampoco pasa nada. Pues te dije que el condensador era igual a 1 partido por omega S. No, por CS. ¿Cómo coño es por omega S? Por CS. Bueno, para 50 Hz entonces es 1 partido por 50 pi por C y por J. Esto se ve en sistemas dinámicos o en regulación automática. Ya lo aprenderéis. 1 partido por J es igual a 1 partido por raíz de menos 1, lo cual si multiplicamos por, en plan, multiplicado por raíz de menos 1 arriba, raíz de menos 1 abajo, nos queda raíz de menos 1 y menos 1 por la raíz de menos 1, cual sería menos 1, sería menos 1, lo cual sería menos raíz de menos 1, lo cual es igual a menos J, ¿vale? Esto es una demostración. Sería igual a menos J partido por 50 pi C. Esto es por 2, por cierto, que es la omega. 2 por 50 pi por C. Como veis, entonces, la U será igual a la I por menos J partido 100 pi por C. Ya os digo que me disculpéis por las gafas estas, pero llevo un día duro. Y este vídeo quiero hacerlo cuanto antes para que podáis estudiar, que creo que tenéis ya en nada un examen. Pues eso.
Y ahora vamos a las bobinas. Una vez más, saco esto de la transforma de Laplace, ya lo daréis, sería L por S, lo cual sería igual a J por 2pi por 50 por L. La J por esto también la suelo poner delante, creo que no lo he comentado. Lo suelo poner delante por el simple hecho de no olvidármela. Es algo que también se hace bastante en la industria. Lo cual sería J por 100pi por L. Una vez más, la U será igual a la I por J partido... Ya te iba a dividir. J por 100pi por L. Vale. De esta forma podemos decir que si tenemos un circuito, por ejemplo, en el que tenemos una R, una L y una C, R, L, C. Estoy seguro de que ninguno de vosotros va a decir, joder, qué divertido, voy a operar con todo esto. Sino que preferiremos una variable especial, una Z es lo que se llama, que sería R más J por... sí, omega por L menos 1 partido omega C. Esta sería la parte de la bobina y esta la parte del condensador. A esto se le llama llamar R. Son siempre elementos reales. Y a esto, que suele ser la parte imaginaria, se le llama X, inductancias. Bueno, inductancias o capacitancias. Depende de si pesa más esto o pesa más esto. Pero y esto tiene dimensiones de ohm. Son ohmios, ¿vale? Una cosa importante, y que creo que tampoco he comentado sobre los fasores, es que un fasor lleva asociado una frecuencia. 30 Hz, entonces existen fasores. Frecuencia igual a 0, entonces no existen fasores. ¿Por qué digo esto? Porque la Z sí que es cierto que, por ejemplo, se dibuja 0,8 más J 0,6, ¿vale? Pues esto, a ver quién tiene los santos cojones de poner que esto es así. No sé de memoria, no es que sea aquí el Einstein, ¿vale? A ver quién tiene los santos cojones de ponerme esto. Esto no se puede, porque esto gira. Esto no gira. ¿Vale? Es algo constante. A nadie se le ocurriría pensar que si algo gira, entonces ¿qué hace esto? A nadie se le ocurriría pensar que una resistencia de repente vale 0,8, de los 2 segundos vale 0 ohmios, y a los 4 vale menos 4 ohmios, es decir, que te está dando potencia. O sea, sí, que al final, alguna vez, por operar, sin que nadie se entere, igual metes esto en la calculadora, porque imaginaos que la Z es un puto error del este, yo que sé, pues 0,7772498 más J 3,14, en fin. Vale, al final pues igual, si esto te queda más bonito, pues yo que sé, esto sería pues 3,5 con un ángulo de 30 grados, pues se puede meter, pero que no os vea nadie, ¿vale? Yo os digo, a mí esto, imaginaos que soy profesor y me ponen esto en un examen, yo lo suspendo directamente, porque no sabe lo que es un fasor. Pero bueno, ya hemos definido lo que es la Z, que sería pues digamos un poco las resistencias alternas que habría. Pero vamos a definir lo que es la I. La I es igual a 1 partido por Z y tiene dimensiones de Siemens. Esto ya lo vimos en continua también. Así que vamos a hacer un poco de cálculos. Si dividimos nos va a dar igual, y operamos un poquito, a R partido por R cuadrado más X cuadrado. Recordad que la X es la parte me voy a liar, de verdad. Es la parte imaginaria de R cuadrado más X cuadrado. Esto se le suele llamar G. Esto se le suele llamar B. ¿Por qué? Pues ni de puta idea. ¿Lo vas a usar? Yo no lo he usado en mi vida. ¿Lo tengo pensado usar? Tampoco. Me hago 1 partido por Z y escribiré en MATLAB o donde tenga que escribirlo, pues lo que me toca. Y finalmente vamos a ir pues a medir una cosilla que suele ser un puto horror de hacer. Esto ya lo puse antes, así que vamos a pensar. Si dividimos U partido por I es igual a R. Pensemos que esto será U partido por I, y si le metemos los ángulos será igual al ángulo de U menos el ángulo de I, que tiene que ser igual, porque esto es real, a 0. Igual el ángulo, ¿vale? Es por ello que podemos decir que U e I van a ser colineales. Es decir, la U de la resistencia y la I de la resistencia van a ir siempre en la misma dirección. Pase lo que pase, siempre.
De forma análoga podríamos deducir es igual a I menos J partido... Uy, esto es 100 pi por C. Podríamos deducir que lo que va a pasar en un condensador es U e I. A propósito, esta phi vale 90 grados. Yo voy a utilizar phi, radianes y grados indistintamente, o sea, lo que me apetezca en dicho momento. Lo propio y lo... Bueno, ahora lo explico. Y esto, vamos a acabar antes esto. U es igual a I por J por 100 pi por L. Donde esto va a ser U, esto va a ser I, y phi va a ser igual a menos 90 grados, si no me equivoco. No, pero vale, pues sí. Se me ha ido ahora que lo pienso. Menos 90 grados, ¿vale? Iba al revés. Lo propio es con lo que iba. Lo propio es usar radianes. ¿Por qué? Porque tú al final lo que vas a meter en la calculadora y lo que es el sistema internacional son los radianes. Pero a ver, al final nadie te va a dar no te va a dar una capacidad en faradios, te lo va a dar en microfaradios por lo general, a no ser que sean supercondensadores, como ya dije. Nadie te va a dar una resistencia en electrónica en ohmios, te lo va a dar en kiloohmios. Además dices, son 4K o 1 mega o cosas así. O sea, una cosa es el sistema internacional, que es lo propio, y otra cosa es el sistema coherente, que es lo que se llama sistema coherente, pues bueno, porque las unidades cuadran más que nada. El sistema coherente tiene capacidad, pues serían microfaradios, en henrios son, en inductancia son milihenrios, en tiempo es milisegundos, en resistencia son kiloohmios, y bueno, así con todo, ¿vale? Podréis ir sacando ya de aquí las relaciones necesarias. Pero bueno, ahora os preguntaréis, vale, muy bien, ya sé las cosas que tengo y cómo van, pero ¿cómo cojones resuelvo yo un circuito? Sí, ahí me dan una cosa, tipo lo que me dan en continua, a ver cómo coño lo aplico yo ahí. Pues bueno, la buena noticia es que es lo mismo, o sea, alterna es lo mismo que continua. ¿Qué varía? Pues mira, por ejemplo, si tenemos esta pila, bueno, vamos a hacerlo bien. Voy a poner aquí una resistencia. Por cierto, yo normalmente cuando pongo zetas, Z1, ¿vale? Paso ya de... Suelen ser cajitas. Vamos a poner aquí una fuente de intensidad, ¿por qué no? Z2. Aquí, por cierto, esto es U1 con ángulo Z1. Esto es I2 con ángulo Z2. A ver, hablo palizos. Obviamente después pones el ángulo que te salga de los cojones, vaya. Un ángulo que necesitas. Pues sería el U1 con ángulo θ1 partido por Z1 más... Recordemos que esto, es decir, esto se podría simplificar como esto, ¿vale? Más I2 con ángulo θ2 será igual a 1 partido por Z1 más 1 partido por Z3 UA. Esto así. Y yo estaría con el ángulo y con todo, ¿vale? Ahora, si pasamos a otra cosa, que sería el tema de las potencias. Yo antes os mentí, pero como un puto bellaco, yo os dije que U por I, o yo no hago lo que puse, I por... Espera, que a lo mejor lo dije mal y estoy yo gilipollas, a ver. A ver. No, dejé ya por curiosidad, macho. Hostia, pues sí. Alguno lo habrá flipado. Esto obviamente no va así. Es esto, ¿vale? Hostia, joder, ¿cómo estoy, macho? Pues bueno. Depa. Pues bueno, estás tú en tu ejercicio, por ejemplo, este ejercicio, e imagínate que está I1 te da igual a 7, ¿vale? 7 con un ángulo de menos 30 grados. Así, me parece bien, ¿eh? O sea, no... Bueno, coño, me parece bien, no he puesto números. Joder, lo que llevo. Pero no me parece un descalabre, digamos, el ángulo este, ni mucho menos. Y suponemos que U1, yo puse que era 2 y ángulo 0, ¿vale? 0 grados. Voltios. Entonces, lo primero que se nos saldría a la mente sería decir 2 por 7, 14,
y ángulo menos 30 grados. Sería así un poco, yo creo que lo más intuitivo. De decir, coño, potencia sería igual a tanto. Y claro, ahora decís, a ver, esto significa que tengo una potencia 14 seno de menos 30. Esto significa que tengo una potencia de 30, una potencia real y una potencia imaginaria. Recuerda que hay que coger esto de real e imaginario con palillos. Pero bueno, digo con pinzas. Hostia. Con pinzas. Pero bueno, yo te digo, sí, es cierto, hay una potencia real y una potencia imaginaria. ¿A qué te suena eso? ¿Qué hay ahí que tú dices, no me cuadra? Pues bueno, precisamente porque esto en verdad os he mentido, ¿vale? Si tú esto se lo pones a un profesor, esto con esta letra, bueno, yo dibujo esto, ¿vale? Así en el examen. ¿Por qué? Porque esto es lo que se llama, voy a poner aquí, potencia, de hecho creo que lo mencioné antes, activa. S es potencia aparente. Esto es en vatios, esto en voltamperios, y Q es potencia reactiva, que se mide en voltamperios reactivos. Y tú dirás, vale, muy bien, ¿qué es S? Que sería igual a U por I, ¿vale? Imaginaos que esto da, pues, yo qué sé, 8 más J6, suponeos. Pues entonces P sería igual a 8 vatios, Q sería igual a 6 voltamperios reactivos y S sería igual a 64 más 36, pues sería igual a 100, digo a 10 voltamperios. Vale, en este caso la S sí que se podría representar como S sería igual a 10 con un ángulo de 36,87, ¿vale? Sí que se podría representar como un fasor. Aquí habría que poner un ρ, tal y que ρ sería igual a pi partido por 180, ¿vale? Que es el factor de conversión a radianes. Esto ya sí que es un factor y de hecho veréis que es una curva, ¿vale? Si vais al laboratorio pues lo podríais medir con un osciloscopio. Sí, con un osciloscopio se podría medir. Pero bueno, ahora sí, pues suponeos que tenéis la U, la I y queréis hallar solo la P sin pasar por la S. Bueno, pues entonces P sería igual a U por I. Daos cuenta que... ¿Qué coño he dicho? Sí, no, está bien, está bien. Por el coseno de phi. Si calculamos, tenemos que 6 por 8 son... ¿Qué cojones? ¿Le da valores a...? No le da valores. Vale. Pues bueno, si queremos que nos dé esto, pues tendría que ser la U, por ejemplo. U igual a 1 e I igual a 8 más J6, ¿vale? Soy un poco cabrón, pero bueno. Lo cual tendría módulo 10, lo cual sería por el coseno de phi. Lo cual nos daría igual a 10 por el coseno de phi. Lo cual nos da igual a 8. Luego coseno de phi sería igual a 0,8. Y si calculáis entonces phi sería igual a 36,87, ¿vale? Me lo sé de memoria. Este coseno de phi, vale. Y ahora si calculamos Q sería igual a U por I por el seno de phi. Lo cual sería igual a 10 por el seno de phi, lo cual sería igual a 6. Luego seno de phi sería igual a 0,6. Luego, bueno, phi sería igual a 36,87. Nuevamente esto se demuestra al revés, ¿vale? Se viene de aquí y se va para acá. Y es para sacar este factor. Si lo pensáis, el módulo de S sería igual a U por I a secas, lo cual nos daría 10 bares. Digo, 10 voltamperios. Y lo que nos interesa, porque al final la potencia activa, como su nombre dice, sería 10 por el coseno de phi, que es igual a 8. Es decir, que el coseno de phi nos está diciendo que el 80% de la aparente total es potencia que se puede utilizar. ¿A qué me refiero con potencia que se puede utilizar? Bueno, tenéis que tener en cuenta dos cosas. La potencia viene con el movimiento, la activa. Y la reactiva viene con las variaciones de los campos magnéticos. Es por ello que esta no sirve para nada. No sirve.
solo molesta. O sea, pero así, solo molesta. Haremos más adelante un ejercicio. De hecho, bueno, haremos más adelante un ejercicio. En sistemas eléctricos grandes y demás, el modelaje de una línea es este, ¿vale? Os lo escribo ya. Aquí una resistencia y aquí otro condensador. R, L, C, C. Bueno, esto suele ser C medios, T medios. Básicamente lo que pasa es que cuando hay poca intensidad y es muy bajita, está triste, entonces los condensadores hacen que suba la tensión. Claro, ¿cuál es el problema que tiene que subir la tensión? De que a lo mejor te salta. O sea, esto ya es otra vez de campos. Pero bueno, si tú tienes un dieléctrico, como puede ser por ejemplo el aire, tú te acercas la mano un poco en un enchufe, el enchufe no te va a saltar. Pero no te va a saltar porque la tensión no suele ser demasiado alta. Pero imaginaos que hay 400 kilovoltios ahí, o sea, alta tensión, te salta, te pega un calambrazo. Y probablemente por 400 kilovoltios, ojo, si no tienes bien las protecciones de casa. O sea que al final el tema de que te suba la tensión o te baje es una putada. Dicho esto, que también te digo yo que no sé cómo cojones he acabado aquí, básicamente la potencia reactiva te sube la tensión, ¿vale? Te sube la tensión y te la baja. La potencia activa viene con el tema de las intensidades y estas movidas. Y la frecuencia. La U se relaciona con la reactiva y la frecuencia se relaciona con la activa. De hecho, otra de los usos de las 50 Hz que tenemos en casa son los mismos 50 Hz para toda Europa, para toda Asia, para toda tal. Bueno, para todo África no y para toda Asia tampoco. Creo que los Urales se corta. Y si no me equivoco, en el Sáhara también se corta. De hecho, Argel, Marruecos, toda esta zona está por la red europea. Pues bueno, lo dicho. Los relojes, pensad que esto es algo que va a 50 veces por segundo. Y que suele ser algo muy exacto. O sea, varía súper poco. De hecho, lo podéis buscar en los informes del año pasado, del ENTSOE. Pues entonces lo que se suele utilizar eso es para los relojes. O sea, los relojes que necesitamos que sean muy precisos se miden precisamente por los 50 Hz. Pero bueno, ¿qué cojones está así con las frecuencias? Pues lo dicho, la P será igual a la U por la I por el coseno de phi, ¿vale? Pero suponeos de que ahora queremos, pues por lo que sea, hallar de otra manera. Es decir, tenemos la intensidad y la resistencia. Pues se podría hallar así también. Siendo esta intensidad el módulo de intensidad, ¿eh? La intensidad con la compleja y demás. Y esto se podría hallar igual a U partido por R. Siendo la U, otra vez, repito, pues el módulo de toda. Con la Q, como podéis imaginar, son 3/4 de lo mismo. A I cuadrado por X, lo cual será igual a U cuadrado partido por X. ¿Y qué pasa con la Z? Bueno, pues la Z, en verdad, se tendría que... os he mentido aquí otra vez. ¿Dónde? Joder, que me meto tantas veces. Aquí. Esto en verdad es el traspuesto, ¿vale? Ahora os explico lo que es el traspuesto. Joder. No es Z, es S. Es igual a U por I traspuesto. Lo cual sería igual... Pensad que aquí ya no nos interesa... O sea, en este y en este no es que haya fasores. O sea, no es que haya una parte real y una parte compleja. Esto ya es la parte real y esto ya es la parte compleja. Lo cual sería igual a I cuadrado módulo por Z traspuesta. Lo cual sería igual a U cuadrado, como podéis imaginar, Z traspuesta. Suponemos que I es igual a 8 más J6. Entonces, I traspuesta es igual a 8 menos J6. Es decir, I es igual a 10 con ángulo de 36,87 en este caso. Pues entonces, I traspuesta será igual a 10 con un ángulo de menos 36,87. No os comáis esto. O sea, el traspuesta es importante, más de lo que os pensáis. Pero bueno, dicho esto, pasemos ya directamente a el teorema de Bourgeois. Bourgeois, o como coño se pronuncie. Que básicamente está diciendo que la suma de S tiene que ser igual a 0. De aquí se puede sacar que la suma de P puede ser igual a 0 y que la suma de Qs... Joder, vaya mierda he hecho, macho. Mira que me estoy dando licencias para escribir mal, pero... Bueno, es igual a 0. Luego, potencia generada es igual a potencia consumida. Luego, Q generada es igual a consumida. Sinceramente, esto es como el teorema de Bolzano. O sea, el teorema de Bolzano era uno que te decía que tienes una gráfica y tienes algo que es continuo. Y aquí es mayor que 0 y aquí es menor que 0. Entonces en algún punto pasa por el 0. O sea, ese pibe es importante por nada. Pues el tema es lo mismo, el puchego de los cojones. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño problema para ver el tema de las potencias, ¿vale?
Dice así. Tenemos una línea y aquí un motor. ¿Vale? Entre este punto y este punto hay 230 voltios. Por aquí van 13 amperios. Sí, 13 amperios. La P son igual a 1500 vatios. Y tarará, ¿vale? Bueno, te dice que está a 50 Hz y que va a una velocidad de régimen nominal. Os atrapa aire. Vale, pues tenemos intensidad y tensión. Entonces de aquí vamos a decir que el módulo de la S sería igual a 13 por 230. Lo cual, no sé si lo tengo por aquí. Pues no, pues da lo que sea, ¿vale? Ahora podemos decir que S al cuadrado es igual a P al cuadrado más Q al cuadrado. Recordad que en esto... joder, me sale el nombre, macho. En complejos, tú tienes esto con un ángulo aquí. Pero esto es igual a la suma de esto más esto. Luego esto es Pitágoras, ¿vale? También se usa bastante Pitágoras, de hecho, en alterna. Pues bueno, tenemos esto. De aquí podemos sacar entonces la Q. ¿Por qué? Cristo sabe por qué, de hecho no sé ni por qué lo he hecho, pero bueno. Tenemos que imaginar, bueno, tenemos que S es igual a... P es igual a S por el coseno de phi, de lo que os hablaba antes, ¿vale? Es esta parte de aquí. Lo cual es igual a 1500. De aquí entonces, este ejercicio por cierto es el 7.9, ¿vale? De la hoja de ejercicio. Entonces podemos sacar de aquí el coseno de phi. Lo cual nos da 0,516. 516 me da aquí. Estoy copiando, bueno, creo que se estaba mal, pero bueno. Y como podéis ver, esto es una putada. Pero bueno, vamos allá. O sea, me refiero, vale, sí. El 50% del cable no lo estás usando. Eso es decir, recuerda que se puede ver como qué parte, o sea, qué proporción del cable estás usando para transportar potencia activa, que es potencia que puedes utilizar, y no potencia que te está ocultando por nada. Otro grande reto es precisamente de los sistemas de energía es saber dónde y cuándo poner inductancias o condensadores para que te inyecten o te saquen reactiva. Pero bueno, te dice, determinar el valor de condensador en paralelo del motor hace el conjunto motor-condensador 7 amperios y mantenga el carácter de continuo, ¿vale? Básicamente lo que te está diciendo es que tú vas a tener el mismo motor, 13 amperios, y aquí vas a poner unos condensadores. Aquí tienes 230, ¿vale? Sobre decir que aquí también hay 230, aquí también hay 230, en fin. Está diciendo cuánto vale esta C. Y que por aquí van 7 amperios. ¿Vale? Pues alguno diría, hostia, pues si por aquí van 13 amperios y por aquí van 7, 13 será igual a 7 más la intensidad del condensador. Luego I del condensador será igual a 6. Luego la U Z será igual a 6 Z será igual a 230 partido por 6, lo cual me daría igual a menos J partido por omega C. Y el profesor una vez más os hará esto. Bueno, vaya mierda de polla me ha salido, pero vaya. Se entiende el concepto. ¿Por qué? Por esto que os estaba diciendo aquí. Estamos en alterna. Esto tiene un ángulo, esto tiene un ángulo, esto tiene un ángulo. Así que vamos a ello. Sabemos que con esta forma hemos podido hallar, ya me acuerdo por qué utilizo esto. Podremos hallar, y con esto también, el ángulo que tiene la S. Sabemos que S será igual a 1500 partido por 0,516 con un ángulo del arco coseno de 0,516, ¿vale? Este ángulo es positivo porque nos dice que es inductivo, si no me equivoco. Bueno, es inductivo porque hay un condensador, vaya. Luego explico lo que es inductivo. De aquí entonces podemos sacar... Joder, puto voy, al final acabo blasfemando, de verdad. Y será igual a la S esta partido por la U, esto transpuesto, ¿vale? La tengo por aquí... No la tengo por aquí, me cago en... Pues bueno, con esta intensidad, entonces, traemos estos 13 amperios. Obviamente de módulo os va a dar 13, ¿vale? Es algo que tenemos por aquí ya. Os va a dar 13 amperios. Bueno, igual os va a dar 13 con un alfa, ¿vale? Sabemos que entonces sabemos que por aquí tienen que venir... Bueno, el condensador sabemos que solo crea reactiva. Luego por aquí tiene que venir 1500. 1500 vatios. Para ello, pues vemos la energía que 1500
por el coseno de phi' será igual a 230 por 7. No, joder. Perdona, de verdad, ¿eh? Pero además solo hoy puedo grabarlo porque después empiezo con finales. Luego, 230 por 7 por coseno de phi será igual a 1500. De aquí entonces sacamos el coseno de phi. Sobra decir entonces, tenemos a este y 3 y 2 y 1, ¿vale? Entonces, y1 es igual a 7 con phi', con el ángulo phi' negativo. Esto es negativo, bueno, y 3 van a ser 13 amperios con un menos phi negativo también, ¿vale? Esto lo sé porque es inductivo, ya digo que luego lo explico. Entonces sé que I3 será igual a I1 más I2. Luego de aquí saco I2, lo cual será igual a menos J partido omega C, y la acabo de cagar. Lo cual, ¿de dónde? Puedo decir que menos J partido por omega C será igual a U partido 2 I2. Y tú me dices, vale, en todo esto todavía no he sacado cuánto vale. O sea, me refiero, sí, yo esto lo tengo y demás. Pero si sois un poco listos, os falla aquí este ángulo que yo he hecho aquí. He dicho que esto era alfa, ¿vale? Esto viene precisamente porque a la U se le suele dar, en este caso, el ángulo 0. Suele ser la referencia de ángulos. ¿Por qué? Puta manía. O sea, pero yo odio a todo el mundo. No es algo que sea así personal mío. ¿De dónde viene? Pues al final entiendo que vendrá un poco más de que las intensidades pues, pueden cambiar según el consumo, pero la tensión que tú tienes que dar a un motor, o que tenga un generador y demás, es la misma, es algo fijado. Yo creo que va más por ahí, pero os digo que no os lo puedo decir exactamente. ¿Qué es el tema de inductivo y capacitivo? Bueno, para los que hayáis hecho algún ejercicio ya, os dais cuenta que los condensadores entonces generan Q. O sea, diría que siempre generan Q, ¿vale? No se me ocurre ninguna forma en la que no. Y los inductancias, bueno, las bobinas, entonces consumen Q. ¿Por qué sabía que esto era inductivo? Porque básicamente me decían que tenía que poner un condensador, entonces sabía que algo tenía que generarme Q. Luego el motor iba a ser inductivo. ¿Qué significa un motor inductivo? Entonces consume Q. Si os dicen que es capacitivo, genera Q. La potencia activa, si es un motor, se entiende que siempre consume, y si es un generador, se entiende que siempre genera, ¿vale? ¿Qué significa entonces que sea inductivo? Inductivo implica tal que el ángulo de U sea igual a 0, que la I va a ser el ángulo de I menor que 0, ¿vale? Capacitivo, entonces el ángulo de la U igual a 0 implica que el ángulo de la I va a ser mayor que 0. Usando estas cositas de aquí, en plan el diagrama fasorial, que ya os lo digo, como estoy con diagrama fasorial, llorad, o sea, rendíos. Teniendo en cuenta los diagramas fasoriales, básicamente, una U y una I así me implicaría entonces inductivo, y una U y una I así implicaría entonces capacitivo. Es decir, que aquí en este caso me va a estar generando Q y en este caso me va a estar consumiendo Q. ¿Qué es lo típico? Esto. O sea, al final, los motores, hay dos máquinas que giran en el mundo que son eléctricas. Las máquinas síncronas y las máquinas asíncronas. La máquina síncrona puede crear o consumir reactiva. La máquina asíncrona, o de inducción también se le llama, solo consume reactiva. Luego ya os podéis imaginar que al final, por mucho generador que haya, mucho consumo hay, y en las líneas, ¿vale?, que suelen ir muy cargadas, esta de L suele pesar más que esto y por tanto se consume más reactiva de la que se genera.
La verdad es que tampoco creo que haya mucho más que decir en torno a los inductivos y los capacitivos. Normalmente una U y una I así implica entonces una S así y una U y una... Epa. Joder, puto bolígrafo. Lo blasfemo y me siento mal. Una S así, ¿vale? Suele ser el este. ¿Qué implica esto? Entonces, consumo Q, consumo P. ¿Qué implica esto? Consumo P, genero Q. Hay unos diagramas muy guapos que se llaman el ábaco, que suele ser el ábaco PQ. Normalmente se hace para generadores. Pero para un motor también se puede hacer. Te caería todo negativo y demás, pero bueno, se podría hacer. El cual, bueno, pues todo esto parece muy bien. Es una cosa así y tal, no sé qué. Te limita esto por aquí, te limita esto por allá, luego también te limita, bueno. Son unas movidas que la hostia. Son de máquinas eléctricas, no lo veis, luego para vosotros todo va bien. Y hablando de máquinas eléctricas, lo último tenéis alterna ya. Vosotros habréis estudiado en campos electromagnéticos, es decir, física 2, los que la hayáis estudiado y no se hayan hecho el examen, alguien de fuera de la academia, con el tema de la pandemia, que si tú, por ejemplo, tienes por aquí una bobina, esta te crea un campo magnético. Y si tú tienes por aquí otra bobina, o incluso una espira, ese campo, esa variación de flujo con respecto del tiempo es igual a una epsilon. Esta es la ley de Faraday, ¿vale? Es decir, crea aquí una tensión. El hecho de que por aquí pasa una intensidad. Recordad que el flujo viene del campo, Teslas, por supuesto, y que el campo proviene de la I, el valor de la intensidad. Por ello, podemos tener, y que, bueno, por ello, voy a hacer borrar yo todo esto, que molesta. Vale. Por ello, si tenemos un circuito, me voy a cagar en la puta de verdad. La puta de bastos, macho. Tenemos por aquí una I. Entonces, esta I circula y nos queda por aquí una tensión. Estos puntitos suelen indicar bornas homólogas. Truco: si los dos puntos están en el mismo sitio, una intensidad etcétera, la otra sale. Si los puntos están en distintos sitios, una intensidad etcétera, la otra... Por aquí sale. Que me he liado, coño. Por aquí, la otra sale. O sea... No sé capurros, ¿vale? Que también es una cagada fácil el hostia el punto. Tipo, hostia el workbook. Pues igual, ¿vale? Cosas importantes, bueno. Básicamente, si esto es U1 y esto es U2, sabemos que U1 será igual a L1. Ya voy a caracterizar esto más tarde, ¿vale? Lo que es L1. Con respecto al tiempo, más M1, 2 y 2 con respecto del tiempo, y U2 igual a... Bueno, pues en fin. ¿Qué es esto? Es el efecto de autoinducción. Si pintó la bobina de antes, este campo que varía por aquí, este flujo que se crea, si os dais cuenta, también se modifica así mismo. Es decir, esta bobina, esta espira crea un campo. Y esta espira lo siente, esta espira lo siente, esta espira lo siente. Es lo que se llama el coeficiente de autoinducción, que es el que tenéis aquí. Y por otro lado tenéis el coeficiente de lo que la otra espira está haciendo, es decir, lo que es, digamos, un transformador propiamente dicho. ¿Qué sería este de aquí? Esto es igual, pero al revés, ¿vale? Cambiando los números y demás. De hecho, si lo queréis poner en formato matricial, es decir, poner 1, U2 es igual a, pues esto sería L1, M12, M12, L2, la parcial de I1 con respecto del tiempo, la parcial de I2 con respecto del tiempo. Pues, o sea, simétrica, ¿vale? Un poco como todo lo que estamos viendo en esta asignatura. Es parte, para mí, de lo bonito que tiene. Que siempre es simétrico. Ahora supongamos que esto es ideal. 1 será igual a N1 por la parcial de 1 respecto del tiempo. Y U2 será igual a N2 por la parcial del flujo con respecto del tiempo. Esto sería el flujo de 2. Esto es ley de Faraday tal cual, ¿vale? Volvamos a la puta bobina. De verdad, me voy a ser experto en este puto boli al final. Vale.
Vale. Si os dais cuenta, y este crea un campo por aquí y esto crea un campo por aquí, al final se van a superponer los campos. Y por tanto, podemos decir que bueno, iba a decir que el flujo de 1 va a ser igual al flujo de 2 y por tanto las parciales también son iguales. Es por ello que U1 partido por U2 va a ser igual a N2 partido por N1. Y esta es una conclusión súper importante, ¿vale? Lo he puesto al revés. Joder, de verdad que ya llevo, macho. N1 partido por N2. Es que tampoco he cenado, o sea, para que os hagáis una idea, estoy grabando esto a las 10 y he comido un bocata de mierda y no he cenado, ni he desayunado, por supuesto. Y llevo viviendo a base de Red Bulls. Luego vamos a acabarlo ya. Entonces, y bueno, pues eso, esta relación. Esta es la relación de transformación de un trafo, ¿vale? Trafo es un transformador. Se le suele llamar trafo, pues, por abreviar, macho, que al final te gastas la hostia. ¿Dónde aparecen trafos? Bueno, pues pensad, y esta es la razón principal por la que se usa corriente alterna y no corriente continua, que nosotros, joder, que la potencia, es decir, imaginaos que en Valladolid reclaman, en Valladolid reclaman 50 vatios, epa, lo cual se iguala a una tensión por una intensidad. La tensión, obviamente, ya os he dicho que no se puede poner una tensión a los enchufes de los que lo flipas, porque es que, joder, no quieres que le salte a un perro, a un niño, o a tu abuela que va en muletas, no quieres que le salte un corto. Bueno, en verdad se le llamaría eso un arco eléctrico. Un arco eléctrico, de hecho, así para que os interese un poco, si ponéis en internet, en YouTube, El aprendiz de brujo, escena música rayos, o si lo queréis poner en inglés, pues igual os aparece mejor. Es eso, son los rayos estos así que saltan y demás. Esos son arcos eléctricos. Terminado el paréntesis y mierdas de abuelo cebolleta. Entonces sabemos que esto es la baja tensión, ¿vale? Por la intensidad que sea. No voy a hacer los cálculos ahora, pero bueno. Lo cual tiene que ser igual, porque la potencia es siempre igual, a si ponemos 40 kilovoltios por una intensidad 2. Entonces, esto sí es 1. Entonces sabemos que I1 va a ser mayor que I2. Y también sabemos, de aquí precisamente, porque por aquí van esto, una intensidad, que I... Joder... Mierda, aquí. Que I cuadrado por R. Es decir, depende de la intensidad. Luego, cuanto menor sea la intensidad, menores van a ser las pérdidas. Es decir, menos se te va a calentar el cable y menos vas a tener que crear potencia de más. Es por ello que nos interesa esto. Es decir, que hay una intensidad muy bajita. Por ello, elevamos la tensión. Son las redes, pues mítica red que tú ves por ahí, por la autopista y demás. Puede tornar una nota graciosa. Yo esto lo he pintado así, ¿vale? De hecho, estas bobinas son bobinas, se suele pintar con bobinas. Pero no, obviamente no hay una puta bobina, obviamente no hay una resistencia, obviamente no hay condensadores. Son efectos de campos magnéticos y bueno, cosas que supongo que no queréis saber. Pues en clase hubo un subnormal que preguntó, que dijo en alto, pues yo cuando he ido por la autopista nunca he visto bobinas. En plan, nunca he visto bobinas, nunca he visto estas mierdas. Te lo juro, que fue unas ganas de levantarme y decirle, macho, tú eres gilipollas, ¿qué coño haces en tercero que no veas? Terminado esto, volvemos. Pues eso. Te interesa precisamente que sea alta tensión, ¿vale? Para que las pérdidas sean menores. Para ello precisamente se hace con trafos. Recordad que un trafo nace de esto. O sea, este es el principio de un transformador. En corriente continua no varía nada con el tiempo. Luego esto, en CC, es igual a 0. Por tanto, ni transformador ni pollas. Sí que es cierto que con el avance de la electrónica de potencia de los últimos años, hay una cosa llamada los back and boost o chopper, que son unos trafos, digamos, de continua, entre comillas y demás. Tienen que ver con los filtros paso bajo y todas las movidas. Pero bueno, está en desarrollo. De hecho, en Inglaterra hay 5 líneas de corriente continua de alta tensión conectadas. Entre la península y Mallorca creo que también hay una. Y creo que hay otra entre Gerona o Vic, o uno de estos pueblos de ahí de Cataluña, con Francia. Pero bueno, esto también os suda la polla. Aunque en verdad no, porque como tengamos en España una guerra, los que vais a red eléctrica y demás sois los militares, no los civiles. Es centro de estrategia nacional. Así que bueno, dicho esto, el por qué los trafos son importantes.
Pero claro, a ver, yo aquí hay una cosa que no he puesto, pero sí que he dicho seguramente, que es el tema de ideal. Obviamente en esta vida no hay nada ideal, ni siquiera el amor de ella. Lo cual los trafos suelen tener este esquema equivalente, ¿vale? Vale, esto lo tengo que cambiar de aquí. Ahora entenderéis por qué. Ya os he dicho que si intensidad que entra por un punto, intensidad que sale por un punto. Si os obligan, a ver, hablo para listos. Si os obligan a que tienes que coger... Ay, hostia, qué precisión tengo, macho, de cirujano. Es que os dicen, esta es una intensidad y esta es otra intensidad, coño, hacerlo al revés y multiplicarlo por -1 al final. O sea, no me seáis parvos. Pero bueno. Y también no sé si lo dije, si tenemos, por ejemplo, dos ondas, una de 50 Hz, que hay un ejercicio de esto, una de 50 Hz y otra de 100 Hz, hacer superposición. Es decir, calculáis esta por separado, calculáis esta por separado y sumáis el resultado de cada una. Pero bueno, es que me estoy hablando de cosas y por eso lo digo. Así que bueno. Esto es una R1, esto es una X1, esto es una X2, esto es una R2 y esto es X0, R0, ¿vale? Este es el esquema equivalente de un trafo. Bueno, aquí la relación es 1 tau. Este es el esquema equivalente de un trafo. Como veis, tiene pérdidas asociadas. Estas son las pérdidas del cable, estas son las pérdidas de los campos magnéticos propios, es decir, de la inducción. Esta más de lo mismo, esta de la inducción mutua y esto de que, bueno, pensad que se le suelen hacer los trafos de hierro. ¿Por qué? Bueno, esto es porque el hierro es un material ferromagnético que digamos que funciona a modo de autopista. Acelera los campos magnéticos, los hace más potentes y por tanto, pues bueno, tiene más campo magnético de gratis. Y también un poco como que lo reconduce, para que no se haga... Para que una bobina tendría que hacer así, pues esto te lo reconduce para que vaya por dentro del hierro y haya menos pérdidas de la bobina y demás. En fin. Terminado temas de construcción de campos, tú tienes por aquí esto, y esto está habiendo una variación de flujo. Pensad que, una vez más, eso todo es hierro. Por lo tanto, hierro es conductor. Y por ende, no se pueden llegar a formar corrientes, se llama el efecto Ferrantis no, joder, Ferrantis no es Foucault. Las corrientes de Foucault, que bueno, básicamente son que aquí es intensidad, aquí intensidad, aquí intensidad, aquí intensidad, y claro, esto es hierro, hay pérdidas. Hay creo que se disipa, que es este, ¿vale? Esta resistencia suele ser muy grande, por lo tanto a veces tomamos por culo, esto más de lo mismo, y esto suele ser muy pequeño, luego tomamos por culo y esto más de lo mismo. Luego normalmente para estudiar un trafo se hace así. A ver, estoy hablando de aproximaciones rápidas, X1, X2. Y ya estaría. ¿Dónde tenemos trafos? Pues bueno, a ver, tenemos trafos, pues lo he dicho, en las subestaciones, en centrales, etcétera. Pero también tenemos un trafo en un lugar que yo diría que ni lo pensáis, que es en vuestro cargador del móvil. En el cargador del móvil tenemos aquí una cosilla, tal, ¿no? Y por aquí van las clavijas, y aquí ya sale el cable. Pues aquí dentro hay un trafo muy pequeño, del que, bueno, de aquí después sale, hay aquí un circuito electrónico, del que ya sí que viene la corriente continua. De hecho, el circuito electrónico, si no recuerdo mal, es algo así. Esto lo que hace es que una señal que tú tienes así, pues te la convierte en algo así, ¿vale? Te lo tumba todo para arriba. Después aquí hay un filtro paso bajo, creo. Entonces ya te devuelve la señal así. Y después aquí hay otro aún más nazi. Estos son filtros paso bajo, ¿vale? Esto de aquí es un filtro paso bajo. Lo veréis en electrónica. La cual, pues, digamos que te lo hace mucho más pequeño en forma que no se pueda ver. ¿Qué pasa con el cargador del móvil si lo dejas conectado? Pues que pensad que tendréis este circuito. Y que esto, R1, X, Z, en fin, y aquí esto sería una X. Y que aquí precisamente sigue pasando corriente.
sigue habiendo un consumo, ¿vale? Por lo que a veces, en plan, coges el cargador después y está un poquito caliente, tampoco mucho, porque no pasa demasiada corriente, pero algo pasa y algo toca los cojones. Así que tenedlo en cuenta. Otra percepción es que los trafos, repito, solo funcionan en corriente alterna, nunca en corriente continua. Luego, había un ejercicio de las hojas que tenéis en el que sí que en plan te ponen te ponen un circuito, yo que sé, aquí una resistencia, aquí una pila, y aquí os ponen un trafo, ¿vale? Y el trafo conectado a esto. Era corriente continua. Y estaba hecho para pardillos que usasen este trafo. No se usa. La variación de esta con respecto al tiempo es igual a 0. No hay. O sea, no va a tocar los cojones. Luego, no os preocupéis por ello. Y ya estaría. Por último, os diré que, bueno, normalmente en ingeniería, bueno, en el estudio de sistemas de energías eléctricos, igual que de máquinas, no se suele utilizar vatios, amperios, voltios, usted me ha quedado en blanco, etc. Se suelen utilizar las PUs, las per units, unitarias. ¿Qué significa esto? Bueno, pues tú cuando haces un problema, escoges una base, antes suele escoger la potencia y la tensión. Suele ser de hecho además las del trafo, un trafo de 100 voltamperios, así pequeñico, y 220 voltios. 220, 30 voltios, ¿vale? Esto es un 110, de hecho es más. Este es un trafo de verdad con el cual yo he tratado bastante, así que 110. Y de aquí sacarías la IB. ¿Cómo sería la IB? SB partido por V1 SB partido por V2. Y la ZB más de lo mismo. ¿Por qué tengo dos? Bueno, porque al final, en un trafo, tú aquí tienes 230 voltios y tú aquí tienes 110 en este caso. Luego, según donde tengas la resistencia, la intensidad, la tensión, tendrás que usar esta parte o esta parte. Si por ejemplo yo aquí sé que tengo una intensidad igual a 4 amperios, entonces en IB será igual a 4 partido por 100 partido por 220. Estos son 220, ¿vale? Que es lo que somos en casa. 220 por 4 partido por 100, lo cual sería pues 880 partido por 100, lo cual sería 8,8 PUs. ¡Hostia! Y mayores que 1 PU, malo. ¿Vale? Se suele fundir el trafo. Te pensáis que eso es la potencia nominal, la potencia máxima, o la potencia a la que tendría que trabajar. Pero bueno, es un poco para que veáis el tema de los PUs. De esta forma, si usamos PUs y tenemos un trafo, entonces tendríamos R1, X1, R2, X2, y aquí tenemos, por ejemplo, el motor. Y aquí teníamos la tensión, ¿vale? Como veis, no hay trafos de por medio, bueno. Vale, Z, la Z0, ¿vale? Como veis, no hay nada entre medias. O sea, no tenemos que estar teniendo en cuenta el joder, ahora tengo que tener el trafo, la tal. No, directamente aquí marcaríamos una línea y diríamos, de aquí para allá estaríamos con esta parte. De aquí para acá, con esta parte. Y es un proceso mucho más cómodo, ¿vale? Más que nada que aquí os da 1 PUs. Entonces automáticamente sabemos que es igual a 220 voltios. Y que aquí os da 0,5 PUs. Entonces sabemos que la intensidad será igual a 0,5 por 100 partido 220. O sea, veis un poco cómo va el rollo, ¿vale? Ya os digo, sería muy sencillo. La Z, por cierto, voy a ponerlo, por si acaso, sería 220 al cuadrado partido por 100. Y aquí sería 110 al cuadrado partido por 100. Sí. Vale. Quedaría así. Pues bueno, no tengo nada más que contar de alterna, en principio. O sea, vamos a basarse un poco. Potencia, se diría que nada. Lo de inductivo capacitivo también, espero que haya quedado claro. El por qué se utiliza un condensador, pues bueno, ya os lo he dicho, por el tema que hay que sacar las líneas y cómo sacar las cosas. Mucho ojo con esto, no me seáis cazurros. Y nada, poco más, la verdad. No hay mucho más. También tened mucho cuidado de que los fasores tienen que ir con tienen que ir todos a la misma frecuencia, ¿vale? No me hagáis, si hay un problema en el que hay uno de 50 y otro de 70, hacedlo por separados. Lo hacéis cada uno, en plan, cortocircuitáis la otra fuente, lo resolvéis y después sumáis todo y ya está, ¿vale? Y ya estaría, bueno, espero que os sirva de algo y ahora haré el trifásica. Cenaré antes, eso sí, y haré el de trifásica ahí rápidamente. Tampoco tenéis mucho trifásica, luego espero que no sea un vídeo demasiado largo.